Hola chicos, bienvenidos a un video más de la unidad 2 de la asignatura de cálculo diferencial. El día de hoy vamos a abordar el tema 2 llamado reglas de derivación. Una vez que ustedes ya pudieron visualizar cómo se calcula una derivada mediante la definición formal, vamos a pasar a estas reglas de derivación que son un poco más automáticas en cuanto a la solución de o la obtención de una derivada. Bueno, en este caso ustedes pueden observar en el manual de asignatura que tenemos una tablita de derivadas donde se encuentran plasmadas las diversas funciones y sus reglas de derivación. Podemos encontrar funciones elementales, que son funciones que obtenemos su derivada en automático. Funciones trigonométricas, que igual son funciones que ya están establecidas sus derivadas, y las reglas de derivación, donde podemos utilizar cierta combinación de las funciones anteriores para poder obtener pues la derivada de la función en cuestión. ¿Okay? Entonces para cualquier ejercicio tienen que tener ustedes a la mano este formulario de derivadas para que puedan ir aplicando los diversos pasos para la obtención de la solución. Muy bien, entonces vamos a comenzar con lo que son las funciones elementales de las derivadas. Las funciones elementales son las siguientes. Nuestra primera función es la función constante, es decir, cuando tenemos y igual a cierto número, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, y igual a 5, la derivada de esta función, acuérdense que la notación de derivada la podemos representar con un apóstrofe, ¿ok? Entonces la derivada de y se representa como y', ¿ok? Si nosotros tuviéramos otra notación, por ejemplo, f de x, la derivada sería f' de x, ¿ok? Bueno, en este caso, cualquier derivada de una función constante siempre nos va a dar igual a 0, ¿ok? Sea y igual a 5, y igual a menos 12, y igual a 4, y igual a 0, cualquier función que sea constante, su derivada siempre va a ser igual a 0. Es nuestra primera función elemental, ¿ok? La función constante. Número 2, función con exponente 1. Nuestra función x, cualquier variable que tenga un exponente 1, su derivada va a ser siempre 1, ¿ok? Si yo tengo y igual a x, nuestra derivada va a ser y' igual a 1, ¿ok? Esta derivada viene de esta fórmula, de la función potencia, ¿ok? Cuando yo tengo una función potencia, es decir, y igual a x elevado a cualquier exponente, ¿cómo lo voy a derivar? Siguiendo esta regla. El exponente va a bajar como una constante que va a multiplicar a la variable, es decir, en este caso el 2 va a bajar y el exponente por regla le vamos a restar 1, ¿ok? Entonces 2 menos 1 nos va a quedar 1. Entonces repito, el exponente se baja como una constante, que es lo que tengo acá, y al exponente le voy a restar por regla 1. 2 menos 1 nos va a quedar 1, ¿ok? Pero el 1 recordemos que por notación matemática lo omitimos. Entonces nos queda la derivada como 2x, ¿ok? Es siempre por regla. La función exponencial, cuando nosotros veamos una y igual a e a la x, siempre su derivada es la misma. Por regla, por notación, no cambia. Y igual a e a la x. Cuando ustedes vean e a la x, su derivada es la misma, e a la x. La función logaritmo natural, cuando ustedes vean ln de x, su derivada es 1 sobre x. Siempre vamos a expresar esta función logaritmo de esta manera, o sea, su derivada es igual a 1 sobre x. Vamos a utilizar estas funciones elementales en las reglas de derivación. Las primeras son la derivada del producto de una constante por una función, ¿ok? En este caso, una constante es el número que acompaña a la variable, ¿ok? Recordemos esa parte. Entonces, si yo tengo y igual a 2 por x al cubo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a aplicar la derivada elemental que nosotros ya sabemos de la función potencia y simplemente se va a multiplicar por la constante que está acompañando. En este caso, mi derivada de x a la 3 o x cúbica, ¿cuál sería?
Yo sé que el 3 baja como una constante, que es lo que tengo acá, y al exponente le vamos a restar un 1. 3 menos 1 me va a quedar el 2 de aquí. Entonces, ¿qué es lo que hago? Simplemente, ya que yo tengo la derivada de mi función elemental, lo voy a multiplicar por la constante que lo está acompañando. 2 por 3, 6x cuadrado. ¿Okay? Entonces, nada más es calcular la derivada de la función elemental y multiplicarlo por la constante que me está acompañando. Derivada de e a la x, yo sé que es la misma, e a la x. Nada más la voy a multiplicar por la constante que yo tenga en este caso, que es 3. Coseno de x. Si ustedes pueden observar acá en su formulario que les tengo puesto, me voy a funciones trigonométricas. Cuando yo tengo la función coseno de x, su derivada es menos seno de x, que es lo que tengo puesto en este caso. ¿Ok? Entonces, derivada de coseno es menos seno de x. Lo voy a multiplicar por la constante que lo antecede, es decir, por el 4. 4 por menos seno de x me va a quedar menos 4 seno de x. 2 logaritmo natural de x. Yo sé que la derivada de esta función elemental, el logaritmo natural de x, es 1 sobre x. Entonces voy a multiplicar 2, que es la constante que lo acompaña, por su derivada de esta. 2 por 1 sobre x. Puedo simplificar esta multiplicación de fracciones y me queda 2 sobre x. ¿Ok? Acuérdense que acá numerador por numerador me da 2 y acuérdense que debajo de un entero siempre tenemos un denominador igual a 1. 1 por x nos queda x. Entonces es básicamente nada más esta parte, hallar la función, la derivada de la función elemental que vimos en el caso anterior y multiplicarlo por la constante que está acompañando a la función. Súper sencillito. Muy bien, nuestra siguiente regla de derivación es la derivada de una suma o resta de funciones. Muy bien, en este caso, cuando ya pasamos a esta regla, observen muy bien qué es lo que sucede. Aquí ustedes tienen que calcular por separado cada derivada, ¿ok? Es decir, voy a calcular la derivada de menos 3x cúbica, la derivada de 5x cuadrada y la derivada de menos 3 seno de x. Es calcular derivadas por separado. Entonces, yo acá tengo una derivada de un producto de una constante por una función potencia, ¿no? ¿Qué es lo que hago? Calculo acá, voy a bajar este 3 y voy a restarle al 3 el 1 de regla, ¿no? Entonces voy a tener derivada de x cúbica es 3x cuadrada, ¿ok? Por el 3 de acá o por el menos 3 me va a quedar menos 9x cuadrada. De hecho, ustedes lo pueden hacer de manera directa. El 3 lo voy a bajar y lo multiplico por este 3, me queda 9. Y al exponente le resto un 1, me va a quedar un 2, menos 9x cuadrada. Hago lo mismo con la siguiente función. Derivada de la x cuadrada es bajar el exponente como constante, 2x. Al exponente le resto 1, me va a quedar 1. Entonces, pues omito el 1, ¿no? Por notación y nada más multiplico este 5 por el exponente que bajé como constante, 5 por 2, 10x. 10x, vaya, acá tengo puesto a la x, no es a la x, es 10x nada más, colo allá a la x. Y en el último paso hago lo mismo, derivada de seno, yo sé que es coseno, entonces coseno por 3 me va a quedar menos 3 coseno de x. Mucho ojo nada más, tienen ustedes que respetar los signos, ¿ok? Nada más pues aplicar ahí ley de signos, si este es menos, bajar menos, más. Si yo hubiese tenido acá, por ejemplo, 3 coseno de x, yo sé que la derivada de coseno es menos seno. Entonces, menos seno por el menos de acá me hubiera quedado más, ¿ok? Entonces, nada más es tener cuidado con las derivadas que nos dan las funciones elementales, ¿sale? Entonces, pues básicamente es todo en esta parte de la derivada de suma o restas, es calcular por separado cada una de las derivadas de las funciones, ¿ok? Volvemos a repetir, derivada de este, observen que acá es como el caso número, como la regla 6, simplemente tengo que calcular derivada de x cúbica, el 3 baja como constante, al exponente le resto un 1 que me quedaría x cuadrada, y esta constante que bajó, o sea este 3, lo tengo que multiplicar por este 3.
3 por 3 me va a dar menos 9x cuadrada. Hago lo mismo en este lado. Este 2 baja como una constante. Multiplico 2 por 5, me queda 10. Y acá el 2 le resto un 1 por regla de derivación y me va a quedar x a la 1, que pues omito ponerlo. Y en este caso calculo, derivada de seno es coseno, lo multiplico por la constante que tengo aquí al lado, que es menos 3, y me queda menos 3 coseno de x. ¿Ok? Bueno, pues esta es la primera parte de las reglas de derivación. Vamos a dejar este videito hasta aquí para ir practicando pues estas diversas reglas y funciones elementales que hemos visto hasta aquí. Un saludo, chicos, nos vemos en el próximo video.